buenos días o buenas tardes. Bienvenidos al webinario sobre cuidado y educación de la primera infancia de UNICEF. Durante este webinario de 1 hora, también pueden enviar preguntas a través de correo electrónico en globalpartnership.org y las preguntas serán circuladas a todos. Vamos a empezar el webinario con comentarios de apertura, después los comentarios de clausura, después de todo el contenido así que vamos a empezar con Divya Lata, con los comentarios de apertura. Bueno, muchas gracias y buenos días o buenas tardes, buenas noches a los colegas en todo el mundo y bienvenidos a este webinario de 1 hora sobre la educación de la primera infancia. UNICEF se incorpora con IRC para también reunir experiencias de Jordania y de Colombia y de los socios en la educación y los inversionistas que destacan la urgencia de financiamiento, implementación de programas de desarrollo y educación en la primera infancia. Muchas gracias y le damos la bienvenida al webinario y quisiera simplemente hacer algunos comentarios de apertura, si me permiten. Esperemos que lamentamos que nuestro principal orador todavía no ha podido venir a incorporarse en la reunión, que entiendo que él está a punto de incorporarse. Vamos a darles unos segundos y pedimos disculpas por el retraso. Buenos días, buenas tardes, colegas. Yo soy Robert Jenkins, director de educación de UNICEF. Pido disculpas si otros también estaban enfrentando desafíos tecnológicos. Otros también estamos con los mismos desafíos en estas reuniones. Así que, muy bien. Primero quiero dar la bienvenida a todos. Me alegro tanto estar aquí en este evento en un momento de tantos desafíos en tantos países, en diferentes contextos, con la pandemia a nivel mundial y también otros acontecimientos en diferentes países. Ya sé que todos aquí que están presentes están totalmente comprometidos a la educación de la primera infancia y la recuperación de los datos fundamentales, y es crítico, sobre todo en entornos de conflictos y de crisis. Así que voy a suponer y reconocer que haber participado en este webinario, este seminario, reconocemos todos la importancia de la educación de la primera infancia y sabemos lo importante que también es en los diferentes entornos de crisis y de conflicto. Ese es el punto de partida. No tenemos que dedicar demasiado tiempo alentando y reconfirmando la importancia, reafirmando la importancia, sino tenemos que preguntar cómo podemos acelerar la educación en de la primera infancia en entornos de conflictos y de crisis, y cómo podemos movilizar a otros fuera de este entorno para participar y asegurar un mayor entendimiento de la importancia de la educación de la primera infancia y al mismo tiempo la importancia de la colaboración y las estrategias relacionadas. Lo interesante, desde mi perspectiva, es que además de la educación de la primera infancia, también estamos luchando con la falta de suficientes recursos en la educación, en nuestras respuestas, y los porcentajes siempre son decepcionantes. Es decir, el porcentaje de recursos asignados a la educación en entornos de emergencia, de crisis y de conflictos en general. Y este debate tiene que seguir. Y tenemos que seguir propugnando, alentando a los donantes, a las partes interesadas, la importancia de ayudar con los procesos de aprendizaje en estos entornos de conflicto, y al mismo tiempo la educación
de la primera infancia. En este contexto y con las inversiones a nivel internacional tenemos que seguir proteger y priorizar la educación de la primera infancia. Y en general en todos los países, en todas las situaciones humanitarias, por ejemplo, pero sobre todo en las crisis y los conflictos es primordial. Se puede también alegar que es irracional el nivel de inversión en este momento en la educación de primera infancia. Tenemos que reconocer el alto rendimiento en las inversiones, en los procesos de aprendizaje de los niños, también para generar un mayor potencial de los ingresos de estos niños una vez que lleguen a ser adultos. Y aquí es donde todos estamos familiarizados con estos argumentos y los panelistas sobre todo. Así que creo que yo les aliento a todos a enfatizar sobre el cómo podemos acelerar la educación de la primera infancia en estos entornos de conflicto y de crisis. Así que ahora ofrezco el uso de la palabra y no quiero que esto se convierta en otro problema técnico. Veo que varios de los colegas ya están en el panel. Ofrezco el uso de la palabra a otros panelistas y vamos a ver si evitamos cualquier problema técnico. Voy a poner el silencio en el micrófono y espero que no haya ningún problema técnico. Gracias, Robert, por los comentarios de apertura que nos ofreció y también su énfasis de cómo lograr que se priorice la educación de la primera infancia dentro de las respuestas. Para mí es un placer moderar el panel y tenemos a 5 panelistas distinguidos que van a abordar 4 temas fundamentales con respecto a la educación de la primera infancia. Vamos a ver los desafíos, los temas relacionados sobre el cómo, las buenas prácticas, las asociaciones y también los sistemas nacionales y también los mecanismos de financiamiento, que es un tema crítico. Así que sin más, vamos a empezar con la primera pregunta, que cada panelista tiene 3 minutos para compartir sus experiencias y perspectivas. La primera pregunta tiene que ver con los desafíos relacionados con la educación de la primera infancia en los contextos de conflicto y cómo se comparan estos desafíos con otros escenarios de educación. Estos temas serán respondidos por los primeros 3 panelistas. Gustavo González, que es el coordinador humanitario. Constanza Aralia, viceministra de la educación preescolar, educación primaria y secundaria de Colombia. Y luego también tenemos a nuestra panelista de Jordania. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, en respuesta a la primera pregunta. Adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias. Y gracias a Robert también por esas palabras de apertura y María. Sí, sin lugar a dudas, lo primero que tenemos que reconocer es que con respecto a esta inversión significativa en SE, y Robert se refirió a esto, que tenemos que enfatizar aún más nuestros esfuerzos de abogacía. Y por supuesto, nosotros apoyamos esto. El 25% de los niños de educación primaria viven en países afectados por situaciones de emergencia, crisis, 1 de cada 3 en la educación primaria. Y no solo se aplica a países que están enfrentando crisis, sino si vemos países de bajos ingresos, aún antes de la pandemia de COVID-19, niños de escuela primaria en los países de bajos ingresos, un alto porcentaje no estaban inscritos en los cursos de educación primaria. Así que este es un momento en donde vemos problemas que se puede enmarcar como problemas de gobernanza, de prioridades, de políticas apropiadas, un problema también de escasez o falta de financiamiento y de planificación.
En el caso de las Filipinas y antes de la pandemia, y pese a los enormes esfuerzos realizados por el gobierno de aumentar los niveles de igualdad de educación de primera infancia, solo el 52% de los niños de 3 a 4 años estaban asistiendo a programas preescolares en el 2019. Y como ya sabemos, como consecuencia de la pandemia, la tasa de inscripción ha disminuido en un 45%. Por lo tanto, ha sido agravada la situación. Filipinas es uno de los 2 países con los periodos más extendidos de cierres de escuelas desde el inicio de la pandemia, y esto también ha afectado la educación de primera infancia. Y estamos colaborando con el gobierno. Este es un momento también de reconocer el papel de UNICEF y la OMS para encontrar otras alternativas a este periodo de cierre tan extendido. Cuando vemos las respuestas humanitarias, nos damos cuenta que el financiamiento de programas de educación de primera infancia sigue bastante ausente en los programas humanitarios, y cada vez que tratamos de planificar respuestas humanitarias, sabemos que las Filipinas sigue siendo afectada por tifones, tiene un volcán activo, 21 tifones en la temporada, también con terremotos. Cada vez que tratamos de planificar programas de protección de niños, donde tenemos los 5 principales indicadores. Primero, asegurar la buena salud, la nutrición. Tercero es la seguridad y la protección. Cuarto, respuestas. Y número 5, lo más crítico, oportunidades para los programas de aprendizaje de primera infancia, que en este momento está fuera de los planes. Por lo tanto, y esto es una paradoja, y no tenemos que enfatizar el enorme rendimiento de los recursos invertidos. Esta es la paradoja. Desde la perspectiva economía, de la perspectiva, sabemos que estas inversiones iniciales tienen un impacto fuerte en el desarrollo, pero estamos enfrentando graves desafíos de financiamiento, la falta de financiamiento con la crisis de la pandemia, y también la necesidad de establecer prioridades en procesos de desarrollo. También notamos que el aprendizaje, la educación de la primera infancia en épocas de crisis, para darles algunos ejemplos, es la manera más eficaz de crear alguna sensación de normalidad y resiliencia de los jóvenes. Así que si no prestamos atención, que lo que es para nosotros un tema estructural, no solo estamos negándole a la próxima generación, sino también estamos poniendo en peligro el potencial, el desarrollo potencial de los países. Adelante, María. Sí, muchísimas gracias por compartir sus experiencias de las Filipinas. Ahora vamos a pasar a la señora Paralla, que va a compartir sus perspectivas de Colombia. Aló, estoy hablando desde otro computador. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, podemos escucharla. Ah, perfecto. Vale, muchas gracias. Mi nombre es Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia. Sobre la primera pregunta, yo quisiera hacer 3 reflexiones. La primera pregunta hace referencia a cuáles son esos desafíos para implementar la educación en primera infancia, principalmente en contextos de crisis. Y quiero referirme a 3 aspectos puntuales de manera directa. Primero, los temas de acceso al servicio. Ahí hay una afectación especial, particular, en los temas de educación inicial. En Colombia somos 2 grandes prestadores de servicio en temas de educación inicial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende a los niños desde el proceso de primera infancia, desde la gestación hasta los 4 años. Y el Ministerio de Educación atiende desde los mismos 4 años, los niños pueden estar en alguno de los 2 servicios, hasta los 6 años. Por los efectos de la pandemia, tuvimos unas implicaciones muy grandes. Nosotros en este momento
de la matrícula de los niños más pequeños, tenemos que solamente hemos logrado recuperar el 87% de la matrícula, es decir, de 1.633.000 niños menores de 4 años. En este momento tenemos solo 1.418.000 matriculados, es decir, que están recibiendo los servicios de educación inicial. Tenemos una cifra adicional y es los niños que hacen el tránsito, es decir, los que pasan entre bienestar familiar a el Ministerio de Educación, ya directamente a la institución educativa, pasan de un jardín infantil a la Secretaría de Educación, a la institución. Y ahí ese porcentaje de tránsito se nos disminuyó del 88% al 76% en este momento, datos a junio de este año. Y ya específicamente en el sector educativo, es decir, trabajo con niños de 4 y principalmente 5 años, nosotros disminuimos la matrícula entre el 5 y el 6%, siendo la oferta privada la más afectada. En este momento, más del 22% de la matrícula de los niños está afectada porque sabemos que por los efectos económicos de la pandemia, los más, digamos, en este momento afectados directamente fueron la oferta privada, la oferta que no contaba con ningún apalancamiento a nivel financiero y que tuvieron que verse en la necesidad de cerrar los servicios. Ese es un dato que muestra claramente las afectaciones que tiene y que está relacionada con 3 aspectos fundamentales con los que quiero complementar. El segundo tiene que ver principalmente con la situación de las familias, la afectación no solamente a nivel de desarrollo de los niños por los temas emocionales y sociales. Sabemos que es determinante lo que pasa en la vida de un niño en los primeros años, la madurez neurológica, la madurez social, la madurez psicoafectiva está siendo, digamos, en ese momento determinada por la calidad de las interacciones y la relación que tenga con los servicios. Cuando el niño se retira del servicio educativo, pues sabemos que hay unas afectaciones e implicaciones muy grandes en el desarrollo. Casi que algunas de ellas, si no actuamos de manera rápida, van a ser irreversibles en los efectos que va a tener a nivel cognitivo y a nivel social para los niños en su proceso. Pero encontramos ahí el otro factor y son factores asociados al tema económico. La afectación más grande se ha venido dando por la empleabilidad de las mujeres. Las mujeres por los temas de pandemia tuvieron que retirarse a las labores de cuidado, crianza y educación de los niños, estando de manera directa a nivel internacional, pero para el caso colombiano, una afectación muy grande en materia de empleabilidad femenina. Nosotros lo que registramos en este momento es que los empleos de las mujeres durante el año pasado y este año ha disminuido en 1.4 millones de mujeres que quedaron desempleadas frente a 1 millón de hombres que quedaron desempleados en el país. Y tiene una relación directa con la primera infancia, porque básicamente la razón está dada por aquellas acciones y funciones de la mujer en temas de cuidado de los niños, debido a que los servicios se cerraron para poder prestar directamente la atención a ellos. Y el otro tema que tenemos que revisar muy bien a nivel educativo son las implicaciones, o mejor las limitaciones de la tecnología para trabajar con los niños en primera infancia. Colombia es un país de grandes problemas a nivel de conectividad todavía, pero en ese proceso es muy importante tener en cuenta que la conectividad no era la solución clara ni principal para el trabajo con los niños más pequeños. De hecho, la interacción física es la que se requiere y la que es fundamental para el desarrollo de ellos. Así que, además de esto, las condiciones de calidad en cómo se avanzó en el tema de trabajo en casa durante la pandemia, evidentemente tiene mayor afectación para los más pequeños, puesto que no logra suplir sus necesidades en materia educativa. Gracias. Así que la conexión que pudimos y que logramos tener era para las familias, pero de muy bajo impacto para el trabajo directo con los niños. Un último dato
es comentarles que Tiene Colombia como 30 cierra todos sus segundos, servicios Constanza. en marzo del año pasado y vamos en aislamiento total hasta junio del año pasado. De junio a diciembre del 2020 hicimos experiencias de apertura de instituciones educativas en algunos municipios del país. Más de 150 experiencias de apertura en un esquema de alternancia. Los niños iban durante unos días, iban poco tiempo. En este momento, ya para el año 2021, iniciamos con presencialidad en enero de este año y a partir de junio la definimos obligatoria. Gracias, Hoy en Constanza. Colombia, ¿Puede escucharme? el 63% de los niños ya están asistiendo de manera presencial a las instituciones educativas, reorganizando, mirando nuevamente los esquemas de trabajo ya directamente en aula. Pero estos son los datos básicos del caso colombiano referido a las afectaciones y a esa, digamos, mayor desafío que presenta los temas de educación inicial generados por la pandemia. Muchas gracias, Constanza. Gracias. Gracias. Ahora, entonces, pasamos al tercer panelista, doctor Alia Arabiat. Voy a comenzar hablando del kindergarten y el número de niños que hay ahí. Yo diría que sería como un 63% que nosotros consideramos bajo. 69,5% sería en Jordania y 45% en Siria. La cifra para los jardines infantiles es 70.000, nos dice el gobierno, y 588 niños. Podemos decir que hay gran presión sobre el Ministerio de Educación y se está intentando, la gente intenta alejarse de las organizaciones privadas para kinder y están yendo más hacia las del gobierno, a los jardines infantiles del gobierno, lo cual ha creado aún otro desafío. Y es por eso que el gobierno ahora está intentando emplear mayores recursos y crear turnos de 3 días, una semana, y después se turnan otros 3 días. Y se está intentando trabajar más en coordinar con el sector privado para hacerlos más eficaces y que puedan ayudar a cumplir con las necesidades. Uno de los desafíos más importantes en los últimos años no estábamos acostumbrados, o más bien no estábamos coordinando lo suficiente entre el nivel nacional mismo, y por lo tanto no había suficiente apoyo ni asignación de recursos para mejorar nuestro trabajo. Ya que la primera infancia es una de las etapas más importantes para crear una base sólida para el futuro de esas personas. Es imposible para una sola entidad trabajar por sí sola. Tiene que ser un esfuerzo coordinado con otros sectores. Otro desafío adicional que enfrentamos es
recursos limitados, tuvimos $6.700.000 como presupuesto del ministerio para apoyar a los niños y a esta organización, lo cual no es suficiente para nada. También estamos enfrentando otro problema, que el proceso de licitación es lento, especialmente, y esta es responsabilidad del trabajo de obras públicas. Y otra cosa es que las familias no tienen suficientes recursos para poder enviar a sus chicos a estas escuelas. Gracias. Muchas gracias por compartir sus experiencias en Jordania. Pasamos ahora a la segunda pregunta y le invito a los oradores que por favor se atengan a los 3 minutos. Y la próxima pregunta la van a responder 3 personas también. Sherry Weston, que es presidente de Sesame Workshop. Andreas Blom, del Banco Mundial, gerente de práctica educativa de MENA para el Oriente Medio y el Norte de África. Y una vez más escucharíamos también a Constanza Alarcón Párraga. Y la próxima pregunta es: ¿cómo los programas, modelos y la entrega de métodos o inversiones prometen cumplir con las necesidades de los niños en estas situaciones de crisis? Sherry, adelante, por favor. Muchísimas gracias, María. Y gracias a UNICEF y a todos por el liderazgo sobre el tema. En los últimos 3 años, Sesame Workshop y nuestros socios hemos hecho 2 de las intervenciones más profundas o grandes en cuanto a educación de infancia primaria en situaciones de crisis, y hemos adaptado nuestros programas como todo el mundo, pero nuestro modelo inicial se ha mantenido. Y no solo estamos haciendo programas de televisión y clips de audio, mucho más. Creamos personajes locales para que se puedan relacionar los niños a ellos y unimos esto a los servicios directos de nuestros socios. Por ejemplo, en el Medio Oriente estamos alineándonos con el IRC y llevan todo este contenido, y con un nuevo programa de televisión, Aham Simpson. Y esto es para que puedan entonces enfrentar todos estos desafíos ahora adicionalmente con el COVID. No podemos prestar los mismos servicios que hacíamos antes, pero tenemos plataformas móviles y otras oportunidades para aún llegarle a las familias y niños durante este periodo. En la crisis Rohingya estamos trabajando con las comunidades donde hemos hecho estos cambios también. Nuestro socio allá es BRAC, y aunque íbamos a juntar los medios de comunicación, lo hemos hecho, pero también de otras maneras con los cuidadores en los hogares. O sea, hay 3 cosas que quiero compartir de lo que hemos aprendido nosotros. Primero, pensamos que el modelo de unir estos medios con otros servicios nos permiten llegar a los niños con programas hechos a medida, y lo hacemos de todas las formas posibles, y podemos estar en lugares como centros de salud, de escuelas. No hemos podido durante la pandemia, pero podemos llegar a los hogares de esos niños, y sencillamente con tecnología avanzada o no, puede ser teléfono, televisión, y diseñar oportunidades de juego y apoyo para los niños y con el apoyo de los padres. Es importante tener esta interacción de calidad entre adulto y niño. Entonces pensamos que estas oportunidades móviles con estos nuevos modelos ofrecen esa
oportunidad para llegar a los niños en crisis. Y la tercera cosa es que la flexibilidad es importantísima. Todo el mundo se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad y hemos tenido la fortuna de que nuestros socios de financiamiento nos han ayudado a cambiar de dirección una y otra vez con las condiciones que cambian en el campo. Pero hemos aprendido que esta flexibilidad es esencial para poder crear programas que estén disponibles para crisis futuras. Y finalmente quisiera volver a enfatizar lo importante que es llegarle a los cuidadores y a los padres, tanto como a los niños, porque ellos son los primeros que juegan con los niños, son sus primeros maestros, y en casos de pandemia, los padres fueron en muchos casos los únicos maestros. Entonces no podemos dejarlos fuera, tenemos que trabajar con ellos y también darles, cumplir con sus necesidades. Muchas gracias, Sherry. Volviendo a Andreas Blom. Adelante, Andreas. Muchas gracias, María. Yo también quiero agradecerle a UNICEF, a Sherry y a todos por organizar esto. En el Medio Oriente, este tema de crisis, de proveer servicios durante una crisis para la educación de la primera infancia es muy importante porque hay conflictos en Yemen, en Siria, y la inestabilidad en Siria, en Irak y en Palestina a veces. Sabemos que son siempre los niños menores los que sufren y no tienen acceso a recursos para la primera infancia. Es esencial. Ahora, también sabemos que hay muchos refugiados que han sido desplazados y a los cuales no les llega el enfoque institucional tradicional. Tenemos que ser más creativos, más rápidos, más ágiles, y eso es fundamental. Tenemos que llegarle a los niños y a los padres en el lugar en que se encuentran, donde tienen y a lo que tienen acceso. O sea, tenemos que usar instalaciones de salud primaria, trabajar con los trabajadores médicos, de cuidados médicos, con los sociales y a la comunidad en general, porque sabemos que ahí es donde la familia ya está conectada. Y también, como ya se mencionó, distintas formas por medio de los medios, televisión, aplicaciones interactivas, teléfonos inteligentes y móviles, etcétera. Pero tratar de usar todos los canales posibles para ayudarle a los padres y a los niños para obtener algún tipo de estímulo. De ahí tenemos que pasar al contenido. El apoyo psicosocial es crítico incluirlo en esta educación de niños, porque a veces han vivido cosas traumáticas estos niños, y mientras más podamos comunicarnos con ellos, mejor será la salud mental, concentración en el futuro. El contenido, por lo tanto, es importantísimo. Aún más importante para mí, si me permiten, es usar todos los canales posibles, ser posibles y de manera colaborativa con distintos socios. Gracias, Marie. Muchas gracias por compartir tu experiencia desde el Medio Oriente, Andreas. Me gustaría volver a preguntarle entonces a Constanza Alarcón Párraga sobre su perspectiva desde el Ministerio de Educación en Colombia. Muy bien, vamos a pasar a la próxima pregunta y podemos volver a esta más tarde. La próxima pregunta se refiere por qué es importante, pero también cómo podemos prestarle mejor apoyo a los sistemas nacionales y dar financiamiento de calidad. Y estos son algunos desafíos importantes que enfrenta la educación de la infancia primaria en muchos casos. Entonces me gustaría volver a invitar a Gustavo González, el coordinador residente y humanitario de las Filipinas. ¿Gustavo? Sí, muchas gracias, María. Estupenda pregunta. ¿Me oyen? Sí, muy bien. Como usted sabe,
en emergencias, en periodos de conflicto. La forma en que las Naciones Unidas apoya a las comunidades, a la gente y a los gobiernos es por el Plan de Respuesta Humanitaria. Este es el principal instrumento que tenemos para dirigirnos a las necesidades humanitarias más importantes. Y este plan es la herramienta que tenemos para movilizar recursos. Es muy interesante, y voy a compartir con ustedes algunas cifras. En el 2018 hubo una revisión muy conocida sobre la calidad de la respuesta humanitaria de ese plan. Y la idea era ver cuál era el enfoque principal y cómo estamos pintando la crisis. Lo que es interesante referente a la educación de la infancia primaria y la educación en general dentro del contexto de la respuesta humanitaria es que casi el 50% de esos planes de respuesta humanitaria no hacen ninguna mención de aprendizaje o educación para los menores de 5 años y solo 30% de los planes incluían educación bajo la edad de 5 años con la mención específica de educación temprana. 11 planes de los 26 que habían en el programa de la respuesta humanitaria, 11 de esos planes no mencionaban ningún componente de intervención relativo a el cuidado y crianza y educación. Cuando hablamos de educación de la primera infancia, cuidado. Y solo 9 de los planes incluían niños bajo la edad de 5 años. Entonces, definitivamente tenemos aquí un problema conceptual, un problema de comprender cuáles son las necesidades humanitarias. Y estamos ejercitando un enfoque muy limitado, sobre todo con un tema que tiene mucho que ver con el programa de desarrollo. Ahora, hay un cambio y creo que en los últimos 3, 4 años, y ahora estamos aprendiendo más con las crisis en Yemen y en Siria, de que hay un cambio de paradigma sobre las necesidades de la educación de primera infancia y se ha incluido en la evaluación rápida de Naciones Unidas en estas situaciones de crisis, y el papel de UNICEF lo incluyó dentro en el plan de preparación y el plan estratégico. Pero aún si se incluye esto dentro de esas herramientas de planificación, eso no significa que vamos a cumplir o dar los recursos necesarios. Entonces, yo creo que lo que nos dijo Robert, recibieron menos de 3% de los recursos para asuntos humanitarios. Y entonces, como ya mencioné, existe un problema conceptual en comprender las necesidades y cómo los compañeros de recursos se enfrentan a la crisis. Lo que estamos aprendiendo es que la forma de cambiar esto es esta nueva generación de herramientas, porque se comienza todo con haciendo una evaluación de las necesidades, y existe una nueva herramienta basada en las crisis que nos permite considerar la importancia de la educación temprana. Entonces, este sector lo podemos atacar ya de una manera más consistente. Los ejemplos que nos dio Sherry, Andreas, en cuanto a su enfoque y esta gran gama de socios que antes no se veía como socios en el contexto de crisis, es muy importante porque estamos otorgando herramientas adicionales.
Y el tercero, y esto se relaciona a los socios de recursos, son los recursos para múltiples años. Y el último sería la importancia del vínculo entre la respuesta humanitaria y el programa de desarrollo. Entonces, la recuperación temprana también se está asegurando que esta inversión en aprendizaje temprano se mantenga a través del tiempo. Entonces, me detengo aquí. Gracias, María. Gracias a usted. Muy, muy interesante. Puntos muy importantes. Andreas, una vez más para ti. Muchas gracias, María. Yo voy a hablar de 3 puntos que pienso que son críticos para ir de ese servicio de emergencia inicial a los aspectos más de desarrollo y nacionales. Uno, que el gobierno se haga cargo de refugiados y del desplazamiento interno. Tenemos algunos países que no aceptan el hecho de que tienen la responsabilidad de ayudar a los niños para tener esta educación temprana. Entonces, que el gobierno reconozca su responsabilidad en esta situación y que usemos nuestros sistemas nacionales para incorporar, por ejemplo, a los refugiados sirios en el sistema. Así es que eso es crítico. En segundo término, la fragmentación es importantísima, porque ya que tenemos tantos de estos socios en el campo, tenemos un sistema fragmentado. Entonces, la coordinación es elemental, es crucial. Tenemos el Banco Mundial, las ONGs, comunidades religiosas y gobierno, y todos tienen que coordinar lo que se hace. Aceptamos el hecho de que no siempre se va a hacer como nosotros queremos, pero hay muchos casos donde tenemos sobre oferta de cosas y tenemos que coordinar para que le llegue a los que necesitan. Hay algunos que van a financiar alimentos, otros maestros, etcétera, y nos quedan ciertas brechas que cubrir. Entonces hay que coordinar y tenemos que todos comprometernos a esto. Y en tercer término, la sostenibilidad del financiamiento y el salir de un conflicto para llegar a una situación de desarrollo también es importante, donde los socios en desarrollo, donde el banco juega una parte importante, pero también el gobierno debe también avanzar recursos. Y donde sea posible hay que hacer algún tipo de compartición de los costos para mantener estos programas de desarrollo. Un segundo sobre la parte de fragmentación, que pienso que es muy importante, porque sabemos que el servicio y la calidad no siempre es lo mejor en una situación de crisis. Por ello, es importante que los gobiernos desarrollen una estrategia que sea flexible para incorporar a nuevos socios. Por ejemplo, el Sesame Workshop, todas las herramientas que se han desarrollado para ese sistema nacional. Un gobierno que es flexible y que busca este contenido y productos y material de aprendizaje, es muy importante que absorba todo esto dentro del sistema. Pero también dar permisos y licencias de manera flexible, tener distintos modelos. Estamos apoyando algunos en Marruecos, en Palestina, con el sector privado, conducidos por la comunidad y quizás no sea de la mejor calidad que nos gustaría, pero tenemos por lo menos unas normas mínimas a las cuales atenernos. Entonces, la estrategia del gobierno debe ser flexible y de coordinación. Importantísimo. Entonces, para resumir, que el gobierno se haga responsable, sobrepasar la fragmentación y enfrentar los recursos. Esto es muy importante. Estamos llegando al punto a las 9. Bueno, comenzamos a las 10 de acá en Washington. Vamos a llegar hasta las 10:15 acá en Washington. Entonces vamos a reflejar sobre este punto y la importancia de que el gobierno se haga responsable de esto. Le pasamos a doctora Arabiat. Si por favor no se excede de los 3 minutos. Gracias. Les pido disculpas. Nuestra estrategia le ha permitido a los alumnos acceso a la educación y hemos
ampliado nuestros servicios y los esfuerzos de los padres para apoyar a la educación, salud y seguridad a través del reino. Y también a los padres sobre el papel importantísimo de los padres. El Ministerio de Educación, dentro de su estrategia, también le ha dedicado un acceso especial a la niñez y reconocemos su importancia. Estamos coordinando estas estrategias. En cuanto a por qué debería enfocarme sobre este tema, es ya algo muy conocido, que la educación de la infancia primaria es importante y se han hecho muchos estudios que han apoyado la importancia de esta educación. Existen indicadores que le permiten a los niños llegar a jugar un papel más importante en el futuro si esto se hace. Esto ha demostrado que 40% o que la brecha entre los niños que son parte de estos programas de educación de infancia primaria, de primera infancia, perdón, entonces los alumnos eran solo de altos ingresos. Esto es un estudio que hizo el Instituto de la Reina Rania, que estudió los efectos económicos de la inversión en este tipo de educación de primera infancia y se demostró que hay muchos beneficios que se resumen en el aumento general de la educación como por 8 meses por niño. Esto también ha demostrado que se logra un retorno de la inversión de $29 por dólar y que esto también va en aumento. Esto es un punto muy importante. Esta inversión proveería 300,000 trabajos en el futuro y garantiza también la entrada de las mujeres al trabajo. Quiero también recalcar la importancia de las respuestas en cuanto a la educación de primera infancia. Durante la crisis tenemos que fortalecer nuestros sistemas nacionales para que no contribuyan a aumentar la brecha que existe en el país, pero usar recursos para mejorar la infraestructura y para asegurar la sostenibilidad y enfocarse sobre lo que existe e invertir en iniciativas y alianzas para aumentar estas asignaciones de recursos. El Ministerio de Educación ha logrado distintas cosas. Tenemos niños refugiados que se han hecho parte de estos programas de educación de primera infancia y hemos asignado un presupuesto especial para este programa y pudimos entonces matricular a niños en este programa con un resultado muy positivo. También hemos matriculado niños con discapacidades y de los campamentos de refugiados, también con buenos resultados. Y usamos este estudio y lo que se ha descubierto en ello para entonces guiar nuestras políticas. Ese fue un resumen rápido de lo que hemos hecho. No, sería buenísimo tener más tiempo, pero sabemos que es limitado. Muchas gracias. Así que estamos llegando a la última pregunta. La última pregunta, le vamos a dar un solo minuto para compartir sus perspectivas antes de concluir con este evento. La última pregunta considera la importancia de las asociaciones establecidas. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de estas asociaciones para lograr la educación de primera infancia? Vamos a empezar con Sheriff.
para sus comentarios. Sí, muchas gracias, María. Voy a ser breve. Creo que estas asociaciones y alianzas son fundamentales y me alegro tanto que mantenemos una asociación con IRC, pero también reiteramos lo importante, establecer alianzas con los padres también. Tiene que ser un proceso bilateral. Es decir, es importante las lecciones y las experiencias de los niños, pero también nos concentramos en las necesidades de los padres también para asegurar que estén mejor posicionados para ayudar a prosperar a sus hijos. Así que en menos de un minuto tenemos que considerar también a los padres como socios. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Muchas gracias. Pasamos a Andreas. Sí, quiero hacer un seguimiento con esos comentarios. Con respecto a los padres, desde la perspectiva del Banco Mundial, una de las lecciones derivadas que tenemos que trabajar estrechamente con el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, que ya cuentan con programas de extensión para colaborar con los padres, trabajar con ellos para ofrecer educación de los padres, para atender y cuidar a sus hijos. Es una de las principales lecciones. La segunda, donde tenemos que hacer más avances, tiene que ver con utilizar aquellas oportunidades más allá de lo que ya se mencionó de las asociaciones, trabajando con las ONG. Muchas gracias. Son temas, argumentos muy importantes. Pasemos ahora a la señora Párraga para sus últimos comentarios. Bueno, sí, el problema de la conectividad sabemos que puede ser difícil. Ojalá que con suerte la señora Párraga podrá reincorporarse. Vamos a pasar a la doctora Arrabiat para sus últimos comentarios. Bueno, sí, en cuanto a las alianzas y asociaciones, es importante que no se ejecuten de forma aislada de los demás proyectos que responden a las crisis. Tenemos que encontrar mecanismos y formas para abordar la educación, la salud, la protección de los niños y también establecer y coordinar mecanismos a nivel nacional y también de incluir la participación de los padres, los adultos en la educación y la salud, tanto en el hogar como en las escuelas. Tenemos que apoyar a las familias para que puedan ayudar en el desarrollo de las capacidades y habilidades de los hijos. Experimentos ya realizados por el Ministerio en coordinación con el Banco Mundial y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio, y también con el apoyo de la Cruz Roja Internacional y otras instituciones de desarrollo en la primera infancia. También evaluamos los impactos del desarrollo cognitivo y emocional de los niños en la primera infancia. También hay una plataforma que se conoce como DARSA, que es una asociación de educación de profesores y maestros, también otra alianza con el Instituto de Entrenamiento de Profesores, otra asociación entre el Ministerio y organizaciones con AID de los Estados Unidos y el Instituto Alemán de Cooperación Internacional. Por lo tanto, hemos recibido apoyo de la Institución Internacional de Educación y otras entidades internacionales, y también estudiamos formas de extender los programas para atender a niños de refugiados y de familias de bajos ingresos y seguir midiendo la capacidad de los alumnos de aprendizaje. Por lo tanto, queremos colocar Jordania en el mapa internacional en colaboración con UNICEF. También apoyamos el Comité de Desarrollo de Educación de Primera Infancia y también con la Oficina Nacional de Asuntos Familiares. Por lo tanto, debido, por supuesto, al hecho de que
La educación de primera infancia es importante. Estamos tratando de coordinar y asegurar que todo el tiempo, bueno, coordinar esfuerzos con las demás instituciones que mencioné. Y con eso termino. Gracias. Realmente el desafío es de mantenernos breve. Gustavo, ¿tiene algunos comentarios finales antes de resumir el contenido de hoy? Sí, gracias, María. Hay dos puntos relacionados con estas asociaciones. La primera lección tiene que ver con el posicionamiento de la educación de primera infancia en los planes de desarrollo humanitario y también en la agenda de desarrollo. Así que en la Secretaría de la ONU, para todos nosotros que desempeñamos una responsabilidad de coordinación y nos centramos en estas responsabilidades, tenemos que asegurar que la educación de primera infancia ya esté incorporado en las evaluaciones de necesidades, en los planes de respuesta humanitaria. Debería ser esto una prioridad. Y, por supuesto, con respecto a los donantes, los abastecedores de recursos, tienen que formar parte de este proceso. La segunda lección es que me alegro tanto de que estamos aprendiendo, lo que estamos aprendiendo en el campo en las Filipinas se ve bien reflejado con los expertos en este panel. La educación de la primera infancia requiere un enfoque integral o holístico, muy diferente a las otras intervenciones humanitarias, que no solo deberíamos fortalecer los mecanismos de apoyo de los padres, los maestros, los cuidadores y las comunidades. Todos desempeñan una función importante y sabemos que en algunas crisis, sobre todo en África, donde hay estos servicios son menos formales que se llevan a cabo en las comunidades. Por lo tanto, estas son las dos lecciones derivadas. Las dos requieren énfasis y María enfatizó la creación de las asociaciones, alianzas para estar mejor posicionados. Sí, muchas gracias. Destacó varios argumentos clave. Es importante recibir todas las perspectivas de los ministerios, del Banco Mundial, de las organizaciones internacionales. Y quiero destacar, en resumen, lo que he recibido de ustedes con las recomendaciones, empezando con lo que usted acaba de decir, Gustavo. Asegurar que la educación de primera infancia se mantenga visible dentro de los planes de respuesta y evaluaciones de respuesta humanitaria. Sin eso, si no está incorporado en el plan, se viene abajo todo, desde la priorización, de financiamiento de programas, colaboración con los socios, etc. Y también vinculado con esto, es decir, la importancia de la educación de primera infancia en los planes de respuesta, también los vínculos con el desarrollo, los actores en materia de desarrollo y los programas de gobierno, desde la perspectiva de la doctora Arabiat, de Andrea, mencionaron la importancia de hablar con los otros, colaborar con los ministerios de bienestar social, de educación, de salud, para que estos esfuerzos sean sostenibles y aseguren la equidad. Así todos los niños vulnerables pueden ser atendidos a través de las diferentes modalidades. El otro tema importante que surgió durante las intervenciones ha sido la importancia del apoyo a los padres, a los objetivos de los padres. Y como dijo Sherry, tenemos que centrarnos en el desarrollo de primera infancia, pero los padres son los primeros maestros que están ahí apoyando. Y tenemos que al mismo tiempo apoyar a los padres, que a su vez respaldan a los niños, sobre todo en circunstancias de emergencia. Hay que mantener esos tipos de apoyo y asistencia. Luego, el otro elemento que también quedó muy claro durante todas las intervenciones tenía que ver con el apoyo del gobierno, que tiene que pertenecer a los procesos del gobierno, y la importancia de las políticas para que haya un vínculo
entre las intervenciones en materia de desarrollo, los planes de respuesta humanitaria y también esa pertenencia del gobierno en estos proyectos para lograr esa sostenibilidad. No es cuestión de una sola intervención y luego se retiran, sino que tiene que tener esa continuidad y constancia. Y también el último argumento, la importancia del financiamiento de calidad. Cuando hablamos del financiamiento de calidad, tiene que ver con asegurar que evitemos los impedimentos que a veces, por ejemplo, el financiamiento de un año no va a lograr esa sostenibilidad. Y el último tema que a mí me impactó personalmente tiene que ver con la coordinación. Hablamos de la fragmentación en las asociaciones. Cuando se coordina la educación con UNICEF, me alegro también hablamos de la importancia de las herramientas, la interacción, tener las herramientas idóneas para la implementación. Y me alegro tanto hablar de la estrategia del 2022 al 2025 que prioriza la educación de primera infancia. Y para brindar esto, brindamos también las políticas, la abogacía y las herramientas necesarias. Lamento tanto algunos de los percances tecnológicos, pero por lo menos fue una oportunidad de abordar y priorizar los programas de educación de primera infancia. Ahora ofrezco el uso de la palabra a Joe Byrne de la Asociación Mundial de Educación para sus comentarios de clausura. Adelante, Joe Byrne. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer a todos los oradores que participaron en este debate y quiero agradecer el taller y UNICEF y también reconocer la asociación entre UNICEF y muchos socios que han participado en los programas de educación de primera infancia acelerada. Y me alegro tanto ver cómo esto se está adaptando a situaciones de crisis y humanitarias. Hablamos mucho hoy, no voy a repetir, de las inversiones en la educación de primera infancia, sobre todo los niños afectados por trauma, y también las prácticas y los principios en relación a cómo podemos avanzar. Y yo tengo 3 realmente lecciones de todo esto. Primero, lo que me llevo al escuchar a los panelistas y hablaban de la voluntad política, la voluntad de los gobiernos de priorizar la educación de la primera infancia. Esto lo escuchamos de nuestros colegas de Jordania, de Colombia, y también Andrés habló de la importancia del contexto de los refugiados, la educación de primera infancia en ese contexto y la voluntad política necesaria. También se habló de la voluntad de la comunidad humanitaria para realmente responder con planes y financiamiento en la educación de primera infancia dentro de los planes de respuesta humanitaria. Y cuando nos enteramos de la importancia que es, todos jugamos un papel para realmente expresar nuestras voces y lograr cambiar la narrativa de la situación humanitaria. Y desde la perspectiva de GPE sabemos que tenemos una nueva estrategia de GPE y nosotros también queremos seguir de cerca y escuchar la voluntad de nuestros socios en el terreno. Y si los socios en el terreno quieren centrarse en la educación de primera infancia, inclusive en los estados frágiles, vamos a trabajar con los socios y en donde sea posible y asegurar que sea realmente específico y flexibles dentro del contexto. Lo segundo que quería, y creo que quedó muy claro, era el poder de las alianzas, la importancia de colaboración, porque tenemos diferentes tipos de asociaciones que se mencionan entre familias y comunidades, entre los actores humanitarios y en materia de desarrollo, la importancia de reducir la fragmentación, asociaciones con compañías privadas y tecnológicas. Así que el mensaje aquí tiene todo que ver con la colaboración, la asociación y también alinearnos con una respuesta nacional.
Y lo tercero, que aunque no se destacó mucho, pero creo que es otra lección. Tenemos mucho interés de continuar esta conversación y seguir intercambiando ideas y conocimientos sobre lo que es posible para cerrar las brechas en materia de desarrollo y sobre todo con los procesos de educación de primera infancia, que es tan importante para atender las necesidades inmediatas de niños en situaciones de crisis y también, como ya nos enteramos, para las posibilidades de largo plazo en estas comunidades y países. Así que con eso termino y quiero agradecer a todos. Muchas gracias, Jill. Gracias a todos. Joe, gracias. Ya con eso terminamos el webinario.